Vida Familiar Shaddai presenta. Bueno, en Efesios capítulo 1, versículo 1, ¿ya tienen su Biblia todos? ¿Quiere que le preste una? ¿No? Bueno, ahí puede compartir. Mira, me da gusto que traigan su Biblia. Ok, Efesios capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a todos los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. 4. En este me voy a enfocar. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, sin mancha, delante de Él. En amor, Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según fue el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 4, quiero volverlo a leer. Dice: según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Wow, qué interesante es esta porción. Es muy importante. Lo primero que te quiero decir es que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios hizo una selección o una elección divina. Es decir, que solamente a Dios le correspondía hacer una elección de sus hijos antes que hiciera el mundo. Por eso mismo se entiende que si antes que fuera el mundo, antes que tú vinieras a nacer en 1973, que es la fecha de mi nacimiento, o en el año 1820, o en el año 800, ¿verdad? O después de Cristo, en el año 1, o sea, antes de que tú nacieras, antes de que existiera la tierra, Dios ya te tenía bendecido. Tú ya eras espíritu, tú ya tenías una existencia. Y Dios está diciéndonos precisamente que esta elección divina tiene que ver con un contexto eterno. Pon mucha atención, porque casi lo visual sí a veces llama mucho la atención. Los temas visuales llaman mucho la atención. Por decirte, si yo me pongo a hablar de la educación de nuestros hijos y la Biblia dice esto, y la Biblia nos enseña y vemos resultados y analizamos formas, eso lo vemos visible y eso nos llama la atención. Pero cuando hablamos de cosas intangibles, cosas que no podemos tocar, cosas que ni siquiera a veces podemos ver, como hablar de la eternidad pasada, como que entra en un aspecto de pensamiento diferente, como que un cuento de hadas. No, Dios está diciendo en su palabra que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que fue una acción divina que Él tomó, seleccionarnos. No existía sol, no existía noche, no existía días, no existía tiempo, no existía universo, no existía nada. Y Dios ya nos tenía en la mente. O sea, usted y yo ya existíamos.
Por eso es que el Señor en el versículo 4 está diciendo que Él nos bendijo, nos escogió antes del mundo. No puedes escoger a alguien si no existe. Y Él está escogiéndonos antes, en un contexto espiritual en donde tú ya tenías cuerpo, donde tú ya eras espíritu, y ahí Dios te escogió antes de la fundación del mundo para que tú después en esta tierra, esta fuera tu forma de vivir, para ser santos, sin mancha delante de Él. Por eso es que Dios te escogió. Y es muy interesante porque la pregunta es: ¿cuándo me escogió? ¿Cómo me escogió? ¿Quiénes estaban allí cuando nos escogió? ¿En qué momento me escogió? ¿Qué hice yo para que Él me haya escogido? Escoger o seleccionar nos habla de una decisión del que selecciona. Es decir, de 10 aparatos eléctricos, yo escojo el que creo que es el que me va a dar cierto beneficio. Y Él vino y escogió. A uno no, a otro sí, a uno no. Eso es lo que quiere dar a entender: te escogió. Y cuando te escoge es para que vivas en una vida santa en la tierra delante de Él. Pero cuando Él te escoge, entre el tema: ¿en dónde me escogió? Isaías lanza una luz muy tenue para darnos una idea. Isaías viene y dice el profeta: todos los que son hijos, estos fueron enseñados por Dios. Solamente Dios la hizo de maestro. Dios la agarró y nos sentó en algún lugar, en un contexto eterno, y nos enseñó al Hijo. Nos lo metió a nuestro espíritu. Por eso es que cuando nosotros llegamos a la tierra y vemos y oímos y escuchamos de Jesús, nuestro espíritu se conecta con Él, a ese llamado irresistible. Lo que me pasó a mí, lo que te pasó a ti, porque es irresistible. Y entonces Isaías lanza esa luz, pero es muy tenue, como yo lo repito. Viene Jesús y Jesús nos habla en el libro de Juan y nos dice lo siguiente. Jesús dice: ninguno puede venir a mí. Esto no se trata de ti, se trata de la elección que hizo Dios. Y dice Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió a la tierra no me lo trae, para que yo lo pueda resucitar en el último día. Y luego dice Jesús, el profeta abre un poquito la luz, pero Jesús abre toda la luz. Y dice Jesús: escrito está en los profetas que todos tienen que ser enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió del Padre, y luego dice Jesús, ese viene a mí. Lo cual está enseñando que en ese contexto eterno Dios te enseñó a ti. Posteriormente dice, no que alguno aquí en la tierra haya visto al Padre, sino aquel que envió al Padre lo vio en ese contexto eterno. Por eso es que el Padre nos enseñó de su Hijo, nos seleccionó. Por eso es que no hay resistencia cuando alguien realmente escucha el Evangelio. No importa si es doctor, académico, analfabeta, un hombre letrado, un químico, un científico, un artista, un político. No importa a lo que se dedique. Si esa gente fue enseñada por Dios, tiene que oír de Jesús. Y lo va a marcar Jesús. Ahora bien, en nuestro idioma, en la lengua académica, ¿verdad? La real lengua académica, la palabra escogido se define como el mejor de su género.
Y la verdad es que en realidad cuando tú escoges algo tiene que ser lo mejor del género, ¿no? Pero no en el caso de Dios, porque si no ya es por lo mejor de ti. Y la verdad es que éramos lo más vil y menospreciado. En el griego, cuando dice nos escogió, esa palabra griega la define es como un considerar algo como único, aunque no es por su esencia, sino más bien por el que lo seleccionó. ¿Me estoy dando a entender? Dios te toma y te selecciona como único y dice Dios, tú eres único, pero en realidad tú no vales nada, sino porque yo te estoy dando ese valor. ¿Me estoy dando a entender? Entonces Dios te selecciona y te toma. Ahora, hay muchos textos en donde la palabra de Dios nos habla de que Dios sí es un Dios que toma, que selecciona. Y pareciera que alguien podría pensar, si usted es pensador y si usted analiza la escritura o lo que yo estoy diciendo, diría, bueno, entonces Dios a este sí escoge y a este no escoge. Entonces Dios es injusto porque a este sí lo escogió y a este lo desechó. Ese es otro tema acerca de los predestinados. Y es un tema que hay que tocar con mucho tiempo y de una forma muy especial, que será después. Pero ahorita yo estoy hablando de los que llamó, los que escogió antes de la fundación del mundo. Tú eres un escogido antes de la fundación del mundo. Eso a mí me pone contento, porque no es un tema en esta tierra que yo me acerqué al Señor y el Señor me lavó mis pecados y el Señor me salvó. No, es un tema que Él ya me había escogido. O sea, me dio una valoración tan grande, te dio una valoración tan grande y especial antes que estuvieran los cielos, la tierra y todo lo creado. Dios pensó en ti, Dios te creó a ti, Dios te hizo único a ti y te escogió. Y cuando Dios te escoge, viene la Biblia y nos dice, Jeremías nos dice, antes de formarte en el vientre de tu madre, ya te había escogido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. O sea, tu cuerpo espiritual ya existe. Por eso está diciendo en Jeremías 1:5, antes de formarte en el vientre de tu madre, ya te conocía, ya sé quién eres, ya sé cuál es tu esencia. Antes de que nacieras, mucho antes que abrieran matriz y salieras tú como ser vivo, yo ya te había escogido. Dios es un Dios que escoge. Dios es un Dios que nos toma. Dios es un Dios que le place tomarnos. Y por eso cuando la gente dice, es que yo desde que nací sufrí mucho, es que yo desde que nací mis papás me han desechado, es que yo desde que nací siempre tengo el rechazo, y entonces ya nada más me cuido de a ver quién me rechaza, de lo que digo a ver a quién le caigo mal. Olvídate de eso. Dios te escogió, punto. Y cuando Dios te escoge, tiene un propósito y una razón. Ezequiel 20 dice, esto dice el Señor, yo escogí a Israel entre todas las naciones. ¿Sabe usted que Israel es la nación más pequeñita? Están todas las potencias. México es un país muy grande. Yo pienso geográficamente que México viene siendo entre España, Francia, Inglaterra. O sea, México es muy grande. Bueno, ni Belice, Israel es pequeñísimo. Y a ese le plació, lo escogió. No lo escogió por ser grande, ni potente, ni porque tiene caballos, ni porque tiene armamento poderoso, ni porque todos son ahí rubios. Escogió a Jerusalén, a Israel, su tierra santa. Punto. ¿Por qué lo escogió? No lo sé. Es algo que le pertenece a Dios. Pero a Él le place escoger. Es un misterio. Viene Crónicas y dice Crónicas, yo escogí a Jerusalén para que mi nombre esté allí por todas las edades. Yo le pregunto, ¿todavía se adora en Israel, en Jerusalén? Claro.
y será el lugar donde marca el parámetro para todo el mundo. Y luego dice: yo escogí a Jerusalén para que ahí se hable de mi nombre, pero también escogí a David para que estuviera al frente de mi pueblo. Dios escoge a la gente para también estar adelante de un pueblo. Dios escoge a un padre de familia para que sea tu padre de familia. Dios escoge a cada uno de nosotros y Dios comienza a escoger. Pedro dice: nosotros somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, para que anuncie las virtudes de su reino. O sea, yo me doy cuenta que Dios comienza de alguna manera a escoger, a seleccionar. Él ya te escogió. Y si ya te escogió, nadie te podrá quitar de su mano. Dice la Biblia en Timoteo: ¿quién fue sino el que nos salvó? Quien nos llamó, quien nos hizo un llamamiento santo, nos escogió, no conforme a nuestras obras, nos escogió, sino según el puro propósito de Él, por lo cual su gracia nos fue dada por medio de Cristo Jesús antes del inicio de los tiempos del siglo. ¡Wow! Dios nos escogió. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque la verdad, dice aquí la Biblia que muchos son los escogidos, muchos son los llamados, y pocos son. Entonces ya entra, todavía esto se hace más interesante, porque también, fíjate, en la humanidad Dios hace un llamado abierto. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se convierte y se bautice será salvo. El que comience a caminar conforme es la doctrina de Jesús, que es Jesús, el que haga lo que Jesús hace, ese la va a librar. Enséñelos a ser discípulos de Jesús, no de Irving Mancilla, no de Enrique Bremer, no de nadie, sino de Jesús. El discípulo debe ser un discípulo conforme a la imagen de Jesús. Pero la invitación es abierta. Entonces viene el grupo de los llamados, viene el grupo de los escogidos. Y no es que los llamados estén mal, al contrario, dice la Biblia: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Está hablando de los grupos. Y lo vamos a entender con esta parábola. Jesús en sus parábolas no solamente daba una enseñanza interesante con metáforas, con figuras o cosas por el estilo. Jesús daba unas enseñanzas en donde lo hacían tan profundo porque hablaba semejanza del reino o de lo que era Dios. Por eso es que a los fariseos les tronaba el hígado y no podían entenderlo. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas y les dijo: pongan mucha atención, por favor. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una gran fiesta de bodas a su hijo. El rey que está hablando Jesús, sabemos que es el Padre, el Hijo es Jesús y la que se va a casar es la iglesia. En el versículo 3 dice: y envió a todos sus siervos a llamar a los convidados, a los llamados. Los llamados son muchos, los escogidos son pocos. Envió sus siervos y hicieron un llamamiento impresionante. Díganle a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, he preparado mi animal engordado, ¿verdad? Está dispuesto para las bodas, hay un gran banquete, hay un gran festín. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, otro tomando sus siervos, afrentaron y hasta golpearon a los que los invitaron. Esta es figura de los que son misioneros y van a invitar a toda la gente del evangelio y los matan, los apedrean, los golpean, porque la invitación está abierta.
Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, lo cual es que ya está el tiempo. Mas los que fueran convidados no eran dignos. Y entonces vinieron y le dijeron: ¿no quieren venir? Dijo: pues sigan, insistan, llamen, porque el llamamiento es abierto. El llamamiento es abierto. Dígalo conmigo: el llamamiento es abierto. Vayan por las calles, vayan por las plazas, vayan por donde quiera lugar, invítenlos, traigan a buenos y a malos, invítenlos a las bodas. ¿Te das cuenta por qué es un tema que no tiene nada que ver con tus buenas obras? Si invitan al malo, que venga el malo. Si el malo se encuentra con Jesús, va a cambiar, porque es llamado. Si no quiere nada, se va a quedar. Si invitan al bueno, aunque sea bueno y haga muchas obras, impecable, bondadoso, pero no quiere nada con Jesús, también se va a quedar. Porque no te salvas por tus obras, sino que es pura gracia de Cristo Jesús. Y entonces termina diciendo: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que estaba vestido de boda, que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí? No estás vestido de boda. Pero sin embargo fue llamado. Él fue llamado, acudió al llamado, estuvo en el llamado. Y dijo: entonces atarle los pies, las manos, echarlo afuera a las tinieblas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que la Biblia en el libro de Apocalipsis le reconoce como el Seol, o la muerte eterna. Posteriormente dice el Señor Jesús: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Según Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Usted es escogido. Amén. Pero va a haber muchos llamados. Y si esos llamados entran, también alcanzan salvación. Muchos son llamados como los del banquete. Por decir, la figura que yo te decía, cuando la iglesia sale a evangelizar, cuando tú lo haces personalmente con un amigo, con una amiga, con un vecino, con un familiar, tú le estás compartiendo la palabra, tú le estás hablando del Señor, tú le estás mostrando lo que Dios quiere para su vida, para alcanzarlo, para que Él pueda entender su palabra. Pero si no, Él no quiere, no se está vistiendo de la generosa salvación a través del Evangelio. El Evangelio es como el traje. Amigo, ¿qué haces aquí? Él pudo decir: fui llamado. Si no me llaman, no vengo. Pude entrar a las bodas, pude entrar a la fiesta. ¿Por qué? Porque fui llamado. Está bien, eres llamado, pero el hecho que no hayas tomado con responsabilidad y con compromiso mi evangelio no te viste de este traje. Por lo tanto, serás arrojado al fuego. Y los que sí lo hicieron, esos son escogidos. Entonces, mucha gente asiste a la iglesia, mucha gente va a las congregaciones y son llamados. Pero están, vienen, van. Pero va a llegar el tiempo en que cuando ya sea el día de las bodas, no van a poder entrar. Y si están, los van a sacar, porque no tomaron con dignidad, con responsabilidad, con seriedad el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es tomarlo con toda la responsabilidad, la credibilidad, con todo el compromiso y todo el valor. ¿Me está oyendo? Ese es el Evangelio de Cristo. Entonces, muchos son llamados. Ahora, Pedro nos dice algo: el Señor no retarda su promesa. Muchos la tienen por tardanza. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa. Algunos ya la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que Dios no es injusto, pero de que al grupo que seleccionó es para que anuncien las virtudes de su gloria. ¿Me estoy dando a entender?
Entonces el Señor dice acá: no quiero que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos está llamando nuevamente, Dios nos está llamando, Dios nos sigue llamando para que procedamos al arrepentimiento. Él nos ama tanto, familia, y nos ha escogido, y no solamente a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que podamos continuar adelante. ¿Me están oyendo? Ahora, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, como dice el libro de Efesios. Yo quiero leerte algunos textos rápidamente de escogidos. Pon atención. En el libro de Mateo dice: así que si no fueran acortados los días, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, va a haber un tiempo de tribulación en donde aquí nos está hablando que por causa de esos escogidos se va a acortar el tiempo. Otra porción nos dice: enviará a todos sus ángeles con gran voz de trompeta, juntará a los escogidos de los cuatro vientos de los extremos del cielo y se los llevará. Está hablando de los escogidos. Y puedo seguirte hablando en Lucas, en Romanos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justificó ya? ¿Quién te puede acusar si tú eres un escogido de Dios? ¿Quién se puede meter contigo si Él te escogió? Si tú eres un escogido. Colosenses también dice: vístanse como escogidos de Dios de justicia. Dios nos empieza a hablar de que somos un pueblo escogidos. Ok, escogió la nación más pequeña, ¿sí o no? Escogió a una nativa, María, y a un hombre carpintero, José, para enviar a su hijo amado. No escogió a la reina de Inglaterra o a los grandes personajes de aquel tiempo para que vinieran a ser su hijo amado, no. Escoge lo más sencillo. Dice la Biblia: escogió lo más vil y menospreciado ¿de qué? Del mundo. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora bien, dice la Biblia: tú no me elegiste a mí, yo te escogí a ti. Porque yo quiero que quede bien claro. Jesús dice: es que tú nunca me escogiste. Sí, Señor, en el año 1997, que fue la época en donde yo me convertí, Señor Jesús, yo lo recuerdo, me invitaron a aceptarte y yo me hinqué, yo te dije: yo te acepto, yo te escojo, yo te selecciono como mi Dios. Dice Jesús: no, tú fuiste enseñado en la casa del Padre, tú llegaste a la tierra, tuviste un encuentro conmigo, te conectaste en espíritu, pero yo te llamé. Me está poniendo atención. O sea, no procede de nosotros, no somos nosotros. Te lo voy a leer. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo te elegí primero, y te elegí para que lleves fruto y tu fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo te lo daré. Pero ¿para qué nos puso? ¿Para qué nos escogió? Para dar fruto. Primero, tú no lo escogiste, hermano. Tú estás aquí sentado porque el Padre te seleccionó. Y tú estás aquí sentado para que lleves mucho fruto. ¿A quién le has predicado de Jesús en tu trabajo, en tu casa, con tus amigos? Usted y yo tenemos que dar testimonio. Mira, hay 3 puntos muy importantes. La gente no comparte a las personas en su trabajo. Una, porque lo pueden comprometer. ¿Cómo lo puede comprometer? Bueno, pues a que él se siga comportando impíamente. Entonces no le conviene porque tiene otros intereses. Y como tiene otros intereses, no le conviene que lo
codifiquen como cristiano, porque en el momento que él haga o haya un error, inmediatamente le van a decir: mira, y eso que eres cristiano y andas con uno y con dos y con tres, o andas tu mujer con uno y con otro, y eso que eres cristiana. ¿Qué? No le importa dar fruto. Y Jesús ha dedicado su vida. Dios pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. Dios preparó la sangre de mucha gente para que el evangelio te alcanzara. Dios, ¿qué sangre de gente? Dios entregó a su Hijo inmolado para que a ti te alcanzara. Y una vez escogido, dice la Biblia, te escogió. Yo te escogí a ti para que lleves mucho fruto de mi evangelio. Y no lo hacemos por nuestros intereses. Yo creo que ya es tiempo de hablar. Yo creo que ya es tiempo de compartir. Yo creo que ya es necesario definirnos con un evangelio real y verdadero, en donde tú tienes que cambiar, en donde yo tengo que cambiar, en donde realmente ya no voy a jugar al cristianismo. Porque si bien es cierto, soy amado, está abierto el llamamiento, pertenezco en la iglesia, gloria a Dios, me llevo mi versión, ¿verdad? Reina Valera bajo mi brazo, pero no vivo el evangelio que Dios quiere, no doy fruto del evangelio que Dios quiere, no le comparto a alguien que se está perdiendo como Dios quiere. Y por eso dice el Señor: tú no me escogiste, yo te escogí, yo te hice el favor, yo te llamé, yo te escogí, yo te tomé, yo te santifiqué, yo te justifiqué. Tú no eras nada, tú no eras nadie. Y hay una porción que me encanta. Esta es una metáfora. Es una niña que está tirada en el suelo. Vi unas imágenes en China en donde hay niños, de verdad, en grandes ciudades de China, bebés tirados en el suelo y se mueren, y la gente pasa como si fueran perros. Hay una tremenda indiferencia. Eso es real. Y dice así: no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algún bien. Así Dios nos alcanzó. Teniendo en ti misericordia, nadie te buscó para darte misericordia. Es más, fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida. Es decir, la gente que te arrojó al campo no le importó tu vida. Esa persona que te pudo haber hecho daño, no le importó qué ibas a pensar, qué ibas a sentir, qué te iba a doler. No le importó el haberte abandonado, no le importó el hacerte algún daño, ni a tus hijos, ni a nadie, sino que fuiste arrojada. No le importó tu vida. Y todo esto fue en el día que tú naciste. Sin embargo, yo, Jehová, pasé junto a tu lado, te miré, te vi, estabas muy sucia, ahogándote en tus sangres. Ni siquiera el cordón umbilical te cortaron. Y cuando estabas en tu sangre ahogándote, decidí decirte: vive. Y cuando viviste, te volví a decir: sal de tu sangre y vive. Yo, Jehová, tu Señor. ¡Wow! Porque Él te escogió. Porque Él ya tenía definitivamente una idea clara de tu vida, de ti, para que volvamos a lo mismo, para que estemos callados, para que no vivamos como dice Colosenses: vístanse pues como escogidos de Dios, santos, en entrañable misericordia, en benignidad, perdonándonos unos a otros, en humildad, en mansedumbre y en tolerancia. Es así como un escogido debe vivir.
Es así como un escogido. Dios está llamando y está diciendo: por cuanto tú eres mi escogido, vístete de lo de que Dios te ha dado, de lo santo, de la misericordia. De verdad nos vestimos con misericordia. De verdad perdonamos cuando se nos ofende. De verdad soy benigno. De verdad tengo humildad. De verdad soy manso. Tolero. Lo que menos tiene esta humanidad en este tiempo es la tolerancia. La tolerancia al respeto de la gente. Estuve en Toluca hace unos días por cuestiones de trabajo. Yo y otra persona estuvimos, y efectivamente la casa que nosotros, que se va a vender, la compraron dos personas del mismo sexo. Ellos se casaron y compraron ese departamento. Y nosotros en ningún momento discriminamos a nadie. Usted sabe lo que dice la palabra, pero nosotros no podemos enjuiciar o castigar a alguien. Eso solamente lo hace Dios. Nosotros tenemos que ver a la gente con misericordia, con amor, como dice aquí. Vistámonos de tolerancia. Ahora, eso no quiere decir que yo comparta, ¿de acuerdo? Pero el respeto es importantísimo y no lo tenemos. Entonces, vístanse como escogidos. Dice Efesios: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y acá dice: para que seamos santos, sin mancha. Y acá nos dice Colosenses: para que seamos benignos, para que tengamos misericordia, para que anunciemos las virtudes de su gloria, que nos sacó de las tinieblas a la luz que admirable. Así dice la Biblia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Las tinieblas es todo lo oculto. Las tinieblas es que le pongas 10 contraseñas a tu celular. ¿Por qué? Porque está en oculto. Si alguien pudiera ver todo lo que tú escribes en tu WhatsApp, cómo te conduces, cómo hablas, con quién hablas, quién te manda mensajes, eso es vivir todavía en tinieblas. Te sacó de ahí, de las tinieblas, para que andes en luz. Por eso es que el ser un escogido no solamente es un tema de que wow, yo soy escogido, oh, a mí me seleccionó Dios. No, sino va más allá. Lleva un grado de responsabilidad, de compromiso, en el cual Dios nos está recordando: te saqué de esas tinieblas para mostrarte al lugar donde está mi Hijo de luz, en donde todo es transparente, en donde todo tiene que ser claro, en donde no hay medias ni vueltas o terrenos, ¿verdad?, de montañitas, o en donde sí y no y dije esto. No, aquí es todo transparente. O le entramos para que puedas vestirte con ropas de la boda del Cordero. A eso se refiere. Vistámonos, si es que somos escogidos. Yo termino en Efesios 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de él. Amén. Usted es un escogido. Ponte de pie, por favor. Yo quiero pedirte en nombre del Señor que hagas un plan, haz un pequeño proyecto, por decir, que pienses primero: bueno, yo soy escogido, lo primero que debo hacer es dar fruto. Y si batallas con dar fruto, es momento en donde tú tienes que llegar con el Señor
y postrarte y decirle: Señor, traigo estas tendencias, tengo estas cosas en mi mente, batallo con esta situación de mi carácter, siento que no estoy buscando bien tu palabra, ayúdame, ayúdame, porque hay una lucha en mi interior. Y que empieces a hacer lo correcto. ¿Me explico? Tú eres escogido y tenemos que dar fruto. Planifica tu tiempo. En esta semana yo te invito a que tú hagas, a que comiences a clasificar las personas que tienes que hablarles al Señor de una forma sencilla. No tienes que tomar cursos. Tienes nada más que hablarles de Jesús. Tienes nada más que decirles que Jesús, que Dios dio la vida a través de su Hijo para salvarnos. Ese es el Evangelio. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Dios envió a su Hijo a la cruz del Calvario para que muriera por todos nuestros pecados, justificándonos, santificándonos. Nada es por obras ni por castigos propios, simplemente por fe y para fe. Nos llamó, nos seleccionó, nos escogió, nos justificó, nos limpió, nos santificó, nos redimió para gloria de su Padre. Acepta a Jesús como tu Salvador suficiente. El que es escogido, el que está apartado, lo va a escuchar. Y vas a dejar una gran semilla allí. Pero ya es tiempo, familia. ¿Cuánto tiempo tienes de ser cristiano? ¿Y cuánto tiempo en el trabajo, en la escuela que estamos, le hemos hablado a alguien? Los vecinos de al lado, ¿cómo nos miran? ¿Les hemos predicado la palabra o somos muy serios, muy elitistas y estamos peleados con todo el mundo? ¿Cómo te ven tus vecinos? Bien cuadrado, bien bíblico, bien santo, bien, ¿no? Y ni volteas a verlos porque no vaya a ser que hasta el ojo se te enchueque de tanto pecado que hay al lado de tus vecinos. ¿Cómo son? ¿Qué piensan de ti? Si tienen una mala imagen, empieza a dar testimonio de Cristo. Empieza a saludarlos: hola, buenas tardes. No te van a pelar, perdón, no te van a regresar el saludo. Que estás barriendo, le echas la basura. No, barre el de él también y recoge la basura. Van a decir: wow, este vecino. Si tienes hijos y la vecina viene con bolsas, ayúdenle a cargar las bolsas. Son detalles, porque tú estás haciendo lo que Cristo haría. Y la gente, cuando tú le hables de Dios, te va a creer. No va a poner argumento alguno. Lo desarmaste. En Corea hay una iglesia muy grande. Le llaman una iglesia muy grande en esa zona cristiana. Son miles, rentan estadios. ¿Sabes cómo han crecido? Mostrando y manifestando a Cristo. Ellos en los elevadores le ayudan a la gente a cargar las bolsas. Si van a pintar algo, pintan lo del vecino también. Si alguien de ellos tiene una profesión, por decir, si es un estilista y llega a la persona, no le cobran la mitad. Le dicen: no, yo te conozco, vives ahí, quiero ayudarte en algo. Dan despensas, ayudan a los niños. Así manifiestan a Cristo. Y es la iglesia más grande en Corea. Algunos dicen que hasta de todo el mundo. Y ellos son asiáticos. Y no es por la cultura, sino por sus costumbres, ¿verdad? Entonces, tenemos un gran reto, familia. ¿Sí o no? ¿Le entramos al reto? Si no le entra, no va a estar vestido de traje. Aunque traiga tacuche Michel Domigui, el que traiga, no lo van a dejar entrar, lo van a sacar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios.
Señor, la verdad, lo primero que quiero agradecerte en esta mañana es que somos escogidos. Somos escogidos. Y sabemos que estás llamando a mucha gente, Señor. A mucha gente estás llamando. Pero tenemos la responsabilidad, Señor, de que toda esa gente la cual estás llamando tenga un compromiso real. Tome las cosas con seriedad, porque tú eres un Dios serio. Contigo no se juega, Padre. Toma nuestras vidas. Si tú vienes a la iglesia nada más y no hay cambios, no hay compromiso, eres llamado, pero no has tomado el evangelio con seriedad. Y saber que es tu reino aquí, es tu vida el camino que nos lleva a permanecer, a perder toda mi vida para poder encontrarla en ti. Nos extiendes hoy tu mano y nos llamas a seguirte a ti, a vencer la ofensa con perdón, la violencia con misericordia, a soltarnos de todo temor y saber que es tu reino aquí, a vencer la ofensa con perdón, la violencia con misericordia, a soltarnos de todo temor y saber que es tu reino aquí. Te seguiremos, sin mirar atrás caminaremos sobre las aguas del mar. Te seguiremos, te seguiremos. Y todos te verán, te seguirán.